Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos, y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7 murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús le contestó: En esta vida, hombre y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección entre los muertos, no se casarán, pues ya no pueden morir, son como ángeles, son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, qué rico meditar la palabra de Dios. La razón de ser de la iglesia es predicar a Jesús. Él es la única razón de nuestra misión en el mundo entero. Por eso les invito, hermanos, a saborear el capítulo 20 del Evangelio de San Lucas. Allí nos presenta el autor sagrado una pregunta que le hace a alguien de la multitud acerca de la resurrección. En aquel entonces, dentro del pueblo judío había 2 facciones que hablaban de una forma distinta sobre la resurrección. Mientras los saduceos no creían en la resurrección, ni creían en ángeles, ni en espíritus, los fariseos, por el contrario, sí creían en la resurrección. Entonces la pregunta va a ver si Cristo por cuál de los grupos está. Jesucristo no opta ni por un grupo ni por otro, sino opta por la verdad. Y le presenta la inquietud de aquel de, según la ley de Levirato, a aquella mujer que fuera despedida, según la ley mosaica, podía el hombre despedir a la mujer. Y en fin, le presentan un caso hipotético si se quiere, pero de pronto podría darse, en que un hombre se casó con una mujer y no hubo descendencia. Entonces, según la ley de Moisés, había que darle descendencia al marido. Entonces, él se casa con la hermana, se murió también, con la otra hermana se murió, y según el texto, hubo 7, por dar un número grande. Y entonces la pregunta es, al final de los tiempos, ¿de cuál será esposo? ¿Será de las 7? ¿Cómo puede serlo? Entonces el Señor dice, pues, en la vida futura, en la plenitud de la vida, no existirá propiamente el matrimonio, serán como ángeles. Con esto no quiere decir el Señor que el matrimonio hay que rechazarlo, sino que el matrimonio es un estado normal, natural, dentro de la vida limitada en que llevamos. En la plenitud de la vida no existe ese tipo de esa relación, dijéramos, de la pasión por el otro, sino el ardor del amor por el otro, y en ese sentido se supera, no se rechaza, no se ve como algo malo el matrimonio, pero se supera, se pasa a una etapa de la plenitud del amor donde no habrá ni varones, mujeres, sino todos seremos como ángeles. De alguna manera, Jesús aquí nos defiende la resurrección. La resurrección, San Pablo sobre todo la trae de una manera bastante explícita en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, y compara la resurrección a un ejemplo muy sencillo, muy bonito: el grano de trigo, cualquier semilla. Ese grano se tira a la tierra y para que pueda germinar tiene que descomponerse, destruirse, autodestruirse, y de esa autodestrucción aparece una plantita, un germen, va creciendo y es una planta. O sea, cambia en cierto sentido la forma, lo exterior, sin cambiar la esencia, o sea, lo interior, lo fundamental. Tanto el grano como la planta son trigo, guardando las proporciones. Ese es el ser humano. Cuando muere no se aniquila el yo de ese ser terreno que vivió, es el yo transformado. Es el mismo yo, pero transformado, no se pierde la identidad. Por eso nosotros hablamos incluso en el símbolo del credo, creo en la resurrección de la carne, para evitar el dualismo de creer que la materia es una cosa y el espíritu es otra. El ser humano es uno solo. El ser humano es el ser humano en una identidad total.
De manera que la resurrección es la resurrección del hombre, del ser humano como tal. En eso creemos, en la resurrección. Nosotros no creemos realmente en la muerte, nosotros creemos en la vida. Jesús es la resurrección y la vida. Y Él, al pasar por la muerte, nos enseñó que la muerte ha sido vencida. Cuando se toma desde el punto de vista negativo, ha sido vencida por la vida, y la vida es Él que nos regala la vida. Nosotros los cristianos no creemos en la reencarnación. La reencarnación es propia de una filosofía que proviene del Oriente, que sería una especie de transmigración de almas, en donde el alma como que sigue purgando en esta tierra. Si no ha cumplido bien la persona una conducta recta, pasa a otro, incluso pasa a animales o plantas. Son concepciones de culturas orientales, y en esto no cabemos nosotros los cristianos católicos. Nosotros, a la luz de la palabra, creemos en la resurrección, en la vida. Estamos llamados a vivir eternamente la comunión con Dios. El que vive en pecado vive en muerte. Por eso el que vive en pecado, al vivir en muerte, al morir no puede vivir en vida, porque su vida fue muerte, es decir, el pecado es muerte. Por eso aquel que muere en pecado grave no resucita para la vida, sino que sigue en la muerte que él mismo ha creado. Realmente Dios no manda a nadie al infierno, es una figura para indicar la muerte eterna. Dios a todos nos llama a la vida, pero hay seres humanos que no aceptan el plan de Dios. Muy a pesar de ese plan que es universal para salvar a todos, hay personas singulares que por su soberbia, por su arrogancia, por su autosuficiencia, no aceptan el plan de Dios. Ellos, al morir, mueren para morir, porque han vivido en muerte, y vivir en muerte es vivir en pecado. El Señor a todos, a los que están en muerte, llama a la vida, para que todos vivamos la vida de Él. Esa es la resurrección. Nosotros no creemos en la reencarnación, creemos en la resurrección. Y en este sentido, nuestro caminar es un caminar hacia la plenitud, la esperanza de un mundo mejor. Dice San Pablo en carta a los Romanos: los padecimientos del mundo presente son nada comparados con la gloria que nos depara el mundo futuro. No quiere decir entonces que haya que sufrir para llegar al cielo, no. Nos quiere decir que hay que asumir con realismo el mundo que nos ha tocado para transformarlo. Y en esa transformación, desde el amor de Dios, llegar a la plenitud del amor con mayúscula fija, que es Él. Creemos en la resurrección, creemos en la vida. Nosotros no creemos que el final de la vida esté en la muerte. Nosotros los cristianos, con nuestro Maestro Jesús que nos ha enseñado con su palabra y con su vida, creemos que estamos llamados a la gloria de la eternidad. Si usted vive en muerte, no espere vivir en vida. Si usted vive en muerte por su pecado, morirá en muerte para morir eternamente. Si usted se arrepiente y cambia y vive en vida, que es la vida de Dios, al morir vivirá eternamente para gloria de Él y para gloria suya, porque la vida de Dios es mi vida, y viviendo el amor tiene sentido mi vida y llego a la plenitud de la vida, que es Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor los auxilie, los siempre ilumine, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre.